Vamos a un punto que es crucial, el tema de la inteligencia. ¿Cómo está la inteligencia hoy de las fuerzas militares? Me gustaría hablar, si me lo permites, antes de hablar de la inteligencia militar, hablar de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y es un punto que a muchos militares nos llamó la atención, fue un derecho de petición del senador David Luna, del día 1 de junio. Fueron 17 puntos de un derecho de petición que le hizo al señor Casanova, director del DNI, donde le hacía una serie de preguntas sobre unos seguimientos ilegales y en especial hablaba de seguimientos a militares retirados de la fuerza pública. Cuando se observó esos 17 puntos nos llamó la atención porque nosotros vemos que eso que le pasó al señor David Luna, al senador, al DNI, está pasando internamente en el ejército. Hay una persecución contra militares que han sido efectivos en su momento contra las diferentes amenazas que afronta el Estado. Y hay una unidad muy importante en el ejército que se llama el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar, como algunos llaman el CACIN. Esa unidad tiene dos brigadas bajo su mando, y en esa brigada está una brigada que es la brigada de trabajos operativos y una brigada de servicios, digámoslos, más administrativos y de apoyo operacional. ¿Qué pasa con la brigada número 1? En esa brigada hay un coronel que se llama David Alexander Coca Buitrago. Él es el comandante de la brigada de contrainteligencia militar número 1. Él es el encargado con personal del ejército de hacer seguimientos, de hacer montajes a personas que no se prestan para las intenciones que tiene el actual gobierno. Entonces, internamente en la inteligencia, específicamente, como tú me preguntabas, se viene observando una persecución. Nosotros analizamos estilo la Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana, donde el que no estuviera de acuerdo con el régimen tenía que salir o era encarcelado. Actualmente, ¿qué observamos? Que el CACIN, con la brigada número 1 de inteligencia, está en una persecución a militares activos del ejército, los que ellos consideran que no deben estar en la fuerza. Pero ¿qué pasa, Vicky? Aquí hay un papel muy importante de un general retirado, el general Juan Miguel Huertas. ¿Quién fue el general Juan Miguel Huertas? Ese general fue el comandante del Comando de Apoyo de Contrainteligencia en el gobierno del presidente Iván Duque. Él fue retirado de la fuerza y él es uno de los aliados más fuertes que tiene el actual ministro Iván Velásquez y el presidente para hacer una persecución y seguimiento en la fuerza. ¿Qué pasa? La contrainteligencia y muchos generales del ejército activos le cumplen requerimientos y le cumplen básicamente órdenes al general Huertas sin estar activos. El general Huertas es el que dice quién debe estar y no debe estar en ciertas unidades, sobre todo de inteligencia. ¿Y por qué la inteligencia? Porque la inteligencia y la contrainteligencia son las unidades del ejército las encargadas de hacer, digamos que son los ojos y los oídos del mando. Pero de la mejor manera, ¿no? Inicialmente, cuando un hombre de inteligencia, él hace su actividad es de manera institucional, pero ¿qué vemos con lo que hace el general Huertas? Es hacer un seguimiento a las personas que no están de acuerdo o que ellos consideran que son una amenaza para el actual gobierno. Pero cuando me refiero a amenaza es de personas que son institucionales y no van a cumplir sus deseos. Lo otro, hay un coronel, Juan Carlos Mazo Giraldo. Él es un profesional de defensa, asesor personal del ministro Iván Velásquez en el tema de inteligencia en el Ministerio de la Defensa Nacional. Él es otra persona que está articulada con Huertas y con la contrainteligencia del ejército para hacer todo el seguimiento. Entonces, ¿qué se está observando acá en el ejército? Hay una cacería de brujas, Vicky, contra quienes ellos consideran que trabajaron en su momento con algunos generales y con el gobierno del anterior presidente Iván Duque Márquez. Eso es lo que se observa desde la parte estratégica. Vicky, ya en la parte táctica, que son las unidades que hacen el esfuerzo de búsqueda, hay una desmotivación total de la gente. ¿Por qué razón? Porque todos los trabajos que se hacen fueron parados. Inclusive antes del cese bilateral, antes de que se hagan los decretos, la orden era no atacar a esos grupos. Obviamente nunca lo hicieron de manera formal con un documento, pero era poco o nada el interés de los mandos de afectar a los cabecillas de los diferentes grupos como el ELN o el Clan del Golfo o los residuales. Entonces, las grandes operaciones quedaron sepultadas. Total. El SECODES, que ese era el que manejaba las grandes operaciones, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, fue la unidad encargada de buscar los niños. Si bien fue
una acción humanitaria que debía hacerla, yo considero que el ejército tenía más unidades encargadas de búsqueda y rescate que pudieran hacer la labor de los niños. El SECOE son las unidades de fuerzas especiales que eran las encargadas, o son las encargadas constitucionalmente, de hacer las operaciones en contra de los grandes objetivos militares que afecten la seguridad y la defensa nacional, Vic. Es decir, que hoy en Carta Blanca sí hay una inteligencia militar menguada. Total. Golpeada. Desmoralizada. Sí, porque cuando la gente la persigue, Vic, cuando hay una persecución, entonces la gente no sabe qué hacer. Ahora la gente actúa es, si yo hago una operación y afecto a este cabecilla, ¿cómo va a caer en el gobierno? Cuando para atacar a los bandidos no hay restricciones. Los terroristas deben ser atacados, y menos cuando no hay un documento legal que prohíba eso a las fuerzas militares.